Juventud, buenas tardes. Qué bueno que nos miramos nuevamente de frente. Muchachos, escribir bien y con una buena ortografía es bastante complejo y a muchos nos toca bien de cerca. Te invito a dialogar sobre el tema en la tarde de hoy, hablándonos en Arial 14. Clarito, clarito. ¿Tienes buena ortografía? Sí. Más o menos ahí. Normalmente bastante buena. Sí, algo. Pienso que no. Bueno, normalmente sí tengo buena ortografía, lo que sí tengo es mala caligrafía, un poco fea, por decirlo de alguna manera. ¿En qué sueles equivocarte la mayoría de las veces? En la V y la B. Sí, en eso. No, en realidad tengo muy pocos errores ortográficos, tendría que ser una palabra que no se use comúnmente, algo muy rebuscado, y generalmente puedo equivocarme en lo que es la acentuación y esas cosas, pero en cuanto a cambiar las letras o una palabra, no tengo casi errores ortográficos. ¿Y las tildes? Puede que a la hora de escribir A y A sin H, a veces me confundo, pero... ¿Crees que la juventud actual tiene más errores ortográficos que los jóvenes de hace algunos años? No creo. Creo que los de ahora tienen mejor ortografía, como que se enfocan más en estudiar esa parte. Creo que sí. No sé, hay más descuido a la hora de la lengua española, o sea, de ejercitar la lengua española como tal. Sí, ahora en la actualidad sí un poquito más por lo que es los teléfonos, los mensajes y todas esas cosas. Sí, porque como vivimos todos en el teléfono, ahí pendiente de todo. Sí, lamentablemente sí, esto se puede ver a diario, por ejemplo, inclusive en las redes sociales y la gente cuenta con equipos que tienen, por ejemplo, los teléfonos tienen los correctores ortográficos, las máquinas también, las computadoras también, sin embargo la gente no los usa y te puedes encontrar a diario cientos de errores ortográficos en palabras muy comunes, inclusive en frases pequeñas que no llegan ni, como decimos nosotros, ni a un párrafo. O sea que es muy común hoy en día que se cometan errores ortográficos muy grandes. ¿Crees que el uso de los chats o los SMS pudieran influir en la correcta ortografía? Pudiera ser también porque, por ejemplo, uno utiliza abreviaturas, por ejemplo, los por, esas cosas, sí, pudiera ser. Pienso que influyen pero no determinan, porque soy del criterio de que el que quiere escribir bien, escribe bien si lo desea. Generalmente la gente a veces usa abreviaturas, usa emoticos y otras cosas para no escribir una palabra completa y entonces eso va en detrimento de escribir correctamente. Claro, porque para escribir más rápido escribimos menos. Sí influye por la rapidez que estas cosas a veces tienen y se utilizan también muchos atajos, muchos emojis, muchas cosas que son atajos también y al mismo tiempo no van muy bien con la ortografía y esas cosas. Puede que sí, puede que no, porque, por ejemplo, si escribes una palabra mal, el mismo teléfono te lo corrige. Pero entonces también depende con quién estás hablando, porque por ejemplo yo puedo estar hablando quizás con una profesora de algún grupo sobre las clases a distancia y escribo completo todo, pero estoy hablando con amigos y sí, algo menos formal y escribo más relajado. Siendo nuestro idioma, el español, una de las lenguas más difíciles, su escritura también se hace compleja y no aplicamos las reglas ortográficas. A veces abreviamos las correctamente. ¿Por qué será? Dialogaremos sobre el tema en la tarde de hoy, en este programa que siempre te mira de frente. El escribir correctamente o tener una buena ortografía es el tema que nos ocupa en la tarde de hoy. Te invito a ir a la sección de los saludos y en minutos regresamos. Juventud, gracias por todos sus mensajes, por las sugerencias, por lo que te gusta y también por lo que no te gusta. Mi primer saludo es en el reparto Alcidespino para Tony, de parte de toda su familia y también de tu esposa Indira. Una felicitación muy especial en la calle Cervantes para Miguel Antonio, de parte de toda su familia, de su primo Alejandro y de nuestro colectivo de Llégate. Y un saludo también muy especial para las chicas de Economía de la Unidad Básica de Servicios Técnicos. Ellas son fieles televidentes de nuestro espacio.
Te recuerdo que conversamos esta tarde sobre la correcta manera de escribir, o sea, la buena ortografía. Llégate. ¿Qué importancia le concedes al hecho de tener una buena ortografía? Hay momentos en los que si cambiamos una letra por otra podemos decir otra cosa, podemos informar otro mensaje que no es. Es muy importante, principalmente cuando te quieres mostrar al mundo, mostrar tu trabajo. En el caso mío que soy artista, mostrar tu trabajo tiene que ser muy puntual porque se manejan y va principalmente en estas cosas de las redes sociales, lo ve el mundo entero. Entonces va con uno para como tus cosas profesionales y para la vida también diaria. Yo lo encuentro súper importante. Yo estoy hablando con una persona y cuando no hay mucha confianza, lo escribo todo correcto. Pienso que causa buena impresión. A mí por lo menos me causa buena impresión que con quien esté hablando me escriba todo como ve. Bueno, pienso que es fundamental para todo, ¿no? Eso no solamente es una muestra de que la persona tiene un nivel cultural, digamos, aceptable, sino también es hasta una muestra de educación. Por ejemplo, yo mismo a veces me molesto cuando alguien me escribe ciertas palabras con errores ortográficos que no son palabras para cometer esos errores ortográficos. ¿Por qué crees que nosotros los jóvenes debemos preocuparnos un poquito más por cómo escribimos? Nosotros los jóvenes debemos de escribir mejor porque somos la juventud que viene adelante y tenemos que tener una mejor ortografía. Bueno, porque generalmente ya las personas de cierta edad quizás no escriban o se comuniquen tanto como se comunican los jóvenes. O sea, los jóvenes tienen mayor interacción entre ellos y entonces tienden a escribir mucho más. También los jóvenes que están estudiando, los jóvenes que están trabajando. Tú eres joven, en el caso tuyo, si tienes una amistad en otro lugar, estoy seguro que te comunicas más con esa amistad que tú tienes que, por ejemplo, si tu padre tuviera una amistad en otro lado. Pienso que tu padre escriba menos que tú, por ejemplo, por decirlo de alguna manera. Muchachos, pulgar arriba, que vamos con la sección Dame Like. Hola, muy buena juventud. Pues hoy estamos para mirarnos como siempre desde el mismo ángulo, de frente. Hoy estamos en un nuevo programa en tu sección Dame Like. Yo soy Alex y hoy vamos a hablar, como dijimos en el programa anterior, acerca de la escritura, acerca de escribir bien y de la ortografía. La escritura desempeña un papel más importante del que imaginamos. Con las nuevas tecnologías de la información, las redes sociales, foros y todos los espacios virtuales que ha generado el internet, ya no solo somos receptores de textos e información, sino que también somos generadores de contenido, somos creadores de contenido. Y es que escribir correctamente es la forma de comunicar tus ideas de mejor manera, o sea, de forma clara. La costumbre de escribir de acuerdo a las reglas de gramática, ortografía y sintaxis ha cambiado, y muchos chats se dan cuenta de esta situación. Ha llevado a las personas a tener prácticas donde ya ni siquiera es importante escribir bien, alcanzando una repercusión tal de que ya ni siquiera nos fijamos a la hora de escribir. A veces sabiendo cómo se escriben las palabras, las escribimos. Y nada, pues se nos acaba el tiempo, pero esto es un tema del cual se puede hablar largo y tendido. Es un tema que nos afecta en la actualidad bastante, ya no solo a la juventud, sino a todo tipo de personas. Y sería bueno rescatar esa forma de escribir bien, de tener buena ortografía. Ya solo me queda invitarte a que sigas, a que sigas viendo el programa, que cualquier sugerencia nos escribas por cualquier medio o por mis redes sociales. Nos vemos en un próximo programa y dame like. Gloria, echo de menos verte la cara. Soy otra persona desde que te fuiste. Casanova! Frena el carro ahí, brother, quédate quieto. Madre santa, dígame oficial. Agente Gregory, ortografía. Sabía que era con H, Char es con H, ¿ah? Calma, relax, te pones nervioso tú, me pones nervioso a mí, te pego un tiro y tenemos un problema. Tranqui. Perdón, oficial, ¿qué? Es que me altero. Vamos a ver a dónde está aquí el fallo. Si empezaste bien, mira, Gloria, con mayúscula, coma, hasta aquí genial. Hecho sin H del verbo echar, de menos verte la cara, fantástico. Soy otra persona, bien, desde que te fuiste. Aquí la cagaste, Romeo, y la cagaste en grande.
Trátame suave, sargento, que tengo el alma sensible. Fuiste, pretérito perfecto simple, segunda persona del singular, y te pregunto, ¿esa S por qué? No sé, porque soy millennial. Fuiste, sin S. Al pretérito perfecto simple no se le añade S. Jamás, jamás. Es absolutamente incorrecto y no debe hacerse. Jamás, jamás. Ver, viste. Pensar, pensaste. Comer, comiste. Sin S. No te voy a poner la multa porque es la primera vez, pero que sea la última. Y la próxima vez que tengas duda, abre el diccionario Don Juan, que en Tinder el primer filtro es la ortografía. Ok. Fuiste. Sent. Qué bueno que me escribiste. Jamás, jamás. El escribir correctamente y tener una buena ortografía también nos identifica como personas. Pero cuidado, nos estamos acostumbrando a escribir mal y con abreviaturas. Juventud, tú que me miras de frente en este momento, recuerda tener una buena ortografía. Eso no te restará punto para esa puntuación que necesitas. Si tienes tu antivirus actualizado, yo te espero la próxima semana a las 5 por Telecristal. Llégate.